Bonjour y bienvenidos a Construir tu futuro en Canadá. Soy Javier y continuamos con la serie Aprende a invertir. Hoy voy a hacerte una pregunta incómoda. ¿Eres realmente apto para invertir? La respuesta no tiene que ver con cuánto sabes de finanzas o cuánto dinero tienes. Tiene que ver con tu estómago, con lo que haces cuando todo se pone rojo. ¡Let's go! ¡Comencemos! Mis amigos, os estaréis preguntando qué tiene que ver nuestro estómago con las inversiones, y es que este factor es muy importante. Esta semana ha ocurrido un hecho importante en el mercado de valores, y es que el mercado ha tenido correcciones. Concretamente, durante la semana del 3 al 7 de febrero de este año 2026, el S&P 500 cayó en 1.23% en un día y el Nasdaq también cayó en un 1.59% en un día también. Todo esto tiene que ver con grandes movimientos que ha habido en la bolsa. Por ejemplo, se han vendido muchas acciones de AMD, una empresa que se dedica a la fabricación de microchips, con la cual ha caído más de un 17% esta semana. También ha caído Alphabet Google después de dudas sobre el CAPEX que están haciendo por la inteligencia artificial. Para los que no sepan qué significa CAPEX, es todo aquello que una empresa compra para tenerlo durante más de un año en la compañía y el cual va a permitir que la compañía crezca y que genere más ingresos en el futuro. El ejemplo tradicional de CAPEX podría ser, por ejemplo, un ordenador. La compra de un ordenador va a ser un activo que vamos a tener como mínimo 4 o 5 años en una compañía. Ese mismo criterio de un ordenador lo cumplen las tarjetas gráficas que se utilizan para desarrollar la inteligencia artificial y que están dentro de los centros de datos. Y es esto precisamente lo que ha provocado un gran temor. Que esas tarjetas gráficas puedan quedarse obsoletas en cuestión de 4 años y que las empresas están gastándose mucho, pero mucho dinero en esos productos. También ha caído Meta después de la comunicación de sus beneficios, así como también ha caído Microsoft más de un 10% después también de la comunicación de sus beneficios que fueron decepcionantes. También ha sido una semana negativa para las criptomonedas. En concreto, Bitcoin cayó a los $67.200 y arrastró los stocks, las cotizaciones de empresas como Robinhood o MicroStrategy. Por lo tanto, el S&P 500 está entrando en ese territorio negativo para este año 2026. Y antes de seguir con mi análisis, y como bien te expliqué en la serie Aprende a invertir, hay diferentes tipos de inversor. Y la cuestión es ¿qué tipo de inversor eres tú? En el caso de que seas un inversor que tu objetivo es simplemente llenar el room, la capacidad disponible de las cuentas registradas, creo que aquí nos podremos encontrar con dos tipos de inversor. El que compra simplemente un ETF o un indexado del S&P 500, del uranio o de otro activo que considere importante y su objetivo es llegar a final de año con ese room lleno para conseguir las ventajas fiscales, o bien eres un inversor que tú compras acciones particulares de empresas y tu objetivo es tradear con ellas, es decir, no estamos comprándolas para comprar y vender en un mismo día o en una semana, sino que haces una inversión cuando detectas una oportunidad. Hoy esa oportunidad quizás va a ser Amazon. Pero en el caso que necesites reforzar lo que hemos hablado hoy, te recomiendo que vuelvas a escuchar los capítulos 23, 24, 25 y 26 de la serie Aprende a invertir. Esto te va a ayudar a tener más elementos. Y todo lo que te estoy comentando brevemente hoy, salvo las actualizaciones, estaría también explicado allí. Dicho esto, lo importante, independientemente de qué tipo de inversor seas, es que es más importante estar en el mercado que batir al mercado. ¿Y esto qué significa como inversor? Ahora, esta semana, como te decía, ha habido una gran caída y la pregunta que te haré será, ¿tú qué has hecho en este momento? ¿Has vendido en pánico? ¿Te has quedado paralizado verificando tu aplicación del broker cada hora? ¿O simplemente has comprado más? Porque la respuesta te dice si eres apto o no para invertir. Porque si no has hecho nada porque no tenías dinero invertido, este episodio te va a ayudar a saber que sí que deberías de haber invertido cuando tengas el capital. Porque para mí, mes a mes, era una oportunidad. Independientemente de que el mercado pueda seguir cayendo, hay veces que lo importante es detectar cuando hay una corrección. En ese momento tenemos dos opciones, o seguir comprando o paralizar nuestras compras porque
creemos que el mercado va a hundirse más. La cuestión que esto en el fondo es un error, porque normalmente la rentabilidad se encuentra estando en el mercado, porque es muy difícil que compres justo en el momento que el precio llega a su mínimo y que lo puedas llegar a vender cuando llega al máximo. Lo más probable es que nunca entre tu orden o que no estés en el mercado y por lo tanto vas a perder la rentabilidad. Esto ya nos pasó hace unos meses, cuando Donald Trump empezó su guerra arancelaria. Hubo un momento en que el mercado cayó, sin ningún tipo de justificación salvo esta, los aranceles, pero realmente no había cambiado nada más y se podía entender de que era una corrección sin sentido. Y ahí se dieron muchas oportunidades. En cambio, esta corrección sí que es cierto que creo que es diferente. Porque ahora los analistas nos están diciendo que hay evaluaciones de cotizaciones de empresas muy altas y por lo tanto lo comparan con burbujas como pudo haber en el .com o en el COVID. También los aranceles de Trump han creado incertidumbre acumulada durante todo este tiempo. Y el mercado de Estados Unidos, hablando ya de un tema laboral, está mostrando señales de debilidad. Todo esto nos afecta. Y teniendo en cuenta que en el 2026 son las midterm election, también pueden haber manipulaciones del mercado. Más el punto clave, que es todas las dudas por los gastos que estamos haciendo desmedidos en inteligencia artificial. Como bien te decía anteriormente, la mayoría de empresas que están en el mundo de la inteligencia artificial están quemando CAPEX para poder ser las pioneras en este mercado. La cuestión es que los inversores o los analistas tienen dudas si realmente todo ese elemento de capital gastado va a generar un beneficio en el futuro. Realmente va a servir para algo y no simplemente va a ser como cuando Mark Zuckerberg, mediante Meta, se obsesionó con el metaverso y finalmente eso no llevó a nada y se gastó una cantidad de millones en algo que realmente al final dejaron aparcado de lado. Pero no nos equivoquemos, esas decisiones de inversiones hacia el futuro que no todo el mundo ve son las que van a generar ese beneficio que te va a permitir que tu cartera crezca. Dicho eso, como bien te mencionaba anteriormente, creo que el ejemplo perfecto es Amazon. Y vamos a empezar a hablar de todo lo que queda de este podcast respecto a esta acción, ya que el valor histórico que había llegado Max a Amazon era de $254, si no me equivoco. Y actualmente estamos por debajo de $200 con esta caída que ha habido en febrero. Por lo tanto, para mí, en el caso que tú quisieras comprar Amazon, es una oportunidad para comprar, ya que esta empresa realmente sigue batiendo todos sus récords, sigue aumentando sus beneficios, sigue superando todas sus expectativas de venta, está bien diversificada con Amazon Prime, Amazon Video, así como también Amazon Web Service, o sea, tiene muchos servicios y todos están creciendo a la vez. Pero si todo crece, ¿por qué está cayendo Amazon? Por lo mismo que caen todas las empresas durante esta semana. Están realmente incómodos con el hecho de que se estén gastando tanto CAPEX para la inteligencia artificial, porque al final se están gastando millones y millones de dólares en centros de datos, los cuales van a quedar obsoletos, si lo miramos fríamente, dentro de 5 años. En 5 años, esos centros de datos van a haber podido generar todo el revenue para amortizar esa inversión. Y en ese caso, lo que tengo que decirte es que, como yo lo veo, Amazon está bien distribuido. El tema de la inteligencia artificial es un porcentaje dentro de Amazon, no todo. Amazon no solo vive de la inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es confianza en la dirección y que sepan gestionar bien esa empresa y que tomen las decisiones que tengan que tomar para generar beneficios. Ellos creen que el futuro va por la inteligencia artificial. El precio está en $200 y no paran de superar expectativas de ingresos. Para mí, como yo lo veo, es una oportunidad de inversión. No obstante, esto no es una recomendación de inversión ni te estoy diciendo entra a comprar a Amazon. Simplemente analiza, verifica qué es lo que tú ves con Amazon y yo creo que si lo analizas verás un buen movimiento. Quizás si tú eres un inversor crítico de los que compran acciones, lo que me dirás es, bueno Javi, yo creo que Amazon a partir de $200 es interesante, pero creo que a partir de $180, si entra realmente en ese target, voy a comprar. Hay muchos tipos de inversor, pero entonces ten en cuenta que quizás o bien no llega a esos $180 o pierdes la oportunidad de invertir ahora que está en 200. Y en el caso de que tú, mes a mí, sea de los inversores que prefieres invertir
en bloques, es decir, cada mes aportas o cada 2 semanas aportas una cantidad a tus cuentas registradas, en esta caída te tengo que decir que era el momento de aportar más dinero si teníamos la liquidez suficiente y aprovechar para aumentar la capacidad de compra y en todo caso, cuando llegue final de año, recalcular para no superar el room que tuviéramos permitido en el caso de que lo vayamos a exceder. Y si tú eres también de los que están comprando ETFs, tienes que tener en cuenta que la mayoría de ETFs tienen una participación muy importante en Amazon, Meta, Google. Por lo tanto, simplemente si sigues aumentando la capacidad de compra, la liquidez a esos ETFs, estás comprando también acciones. No tienes por qué comprar la acción directamente si tú no te sientes cómodo con eso. Hay muchas estrategias dependiendo del tipo de inversor que tú seas. Yo te compartí mi forma de ver las inversiones en la saga Aprende a Invertir. En mi caso, siendo honesto con vosotros, yo tengo acciones de Amazon y también tengo acciones de Meta. En el caso de Meta tienes que tener en cuenta de que esta cotizó en torno a $700 en enero. En el caso de que tú hubieras comprado cuando Meta estuvo muy castigada en torno a los $500, has podido sacar un profit bastante interesante. Y eso es lo que ha hecho muchos inversores también, asegurar sus beneficios ante las dudas de que la inteligencia artificial no vaya a ser ese revulsivo que va a generar tantos ingresos en el futuro. La cuestión para mí es, ¿qué has hecho tú? ¿Has vendido con esa ganancia, en el caso que tuvieras Meta, o te has mantenido porque vas a largo plazo? Y a ese largo plazo deberíamos de sumar el hecho de que hay veces que la regla del 20-80, el principio de Pareto, se aplica totalmente en la vida. Hay veces que el 20% de nuestras acciones va a generar el 80% de nuestros resultados. Y personalmente creo que en el mundo de la inversión es igual. El 20% de unos días en el mercado pueden generar el 80% de tus ganancias. Por lo tanto, lo importante es estar en el mercado a largo plazo, porque es ahí donde vamos a recibir esa rentabilidad. El problema es que esos días normalmente vienen después de días rojos. Es por eso que es importante comprar cuando haya una oportunidad y siempre que los fundamentales, que el criterio por el cual tú entiendes esta inversión está aplicándose. Pero en el caso de que quieras un ejemplo más personal, yo os hablé dudo ahora si en el capítulo 23 o 24. Pero os hablé de Rivian, una empresa de automoción, y os explicaba por qué yo creía que era muy importante estar invertido en ella. Yo invertí en torno a los $11 por acción. Esta llegó a cotizar esta semana a $18 y en un solo día creció más de un 35%. Por lo tanto, cuando el mercado cae, no todo baja. Hay acciones que si hacen bien o están cumpliendo sus hitos, suben. Y en el caso de Rivian, están muy cerca de cumplir esos hitos, como bien os expliqué en ese episodio de las inversiones, que os recomiendo que volváis a escuchar si os interesaría invertir en Rivian. No obstante, el punto es de que si yo no hubiera invertido cuando tuve la oportunidad de reforzar porque la acción estaba en torno a $14, ya ahora sería quizás muy tarde, porque esa acción va a oscilar entre un precio, creo yo, de $13 hasta $22, hasta que realmente cumpla con los hitos de forma concreta. En el caso de Rivian es no perder dinero. Pero todo esto te lo estoy tratando de explicar para que entiendas que el momento de cuando entras a invertir importa. En el momento que hay una caída general y las empresas que suelen llamarse las 7 magníficas, que son Google, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, caen, es el momento, Nvidia y Meta, es el momento de empezar a invertir en ellas, ya que normalmente su cotización está muy alta y el mercado nos está dando la oportunidad de invertir. En el caso de Rivian, no, ya no es el momento. Pero quizás el momento de invertir en Rivian será dentro de unos meses, cuando el precio quizás corrija porque no lleguen a esos objetivos y si realmente compartías mi filosofía. De forma muy breve, yo pienso que en Norteamérica es muy típico que haya 2 vehículos por unidad familiar, que uno de estos tiene totalmente el sentido de que sea un vehículo eléctrico, en el caso que tengas uno de combustión, uno de gasolina, y finalmente creo que es muy buena oportunidad para cubrir un nicho de que no estaba del todo bien cubierto, y teniendo en cuenta que a los estadounidenses y a los canadienses les encantan los SUVs y los coches grandes, creo que Rivian le va a ir muy bien en el futuro.
No obstante, siguen perdiendo aún dinero, menos de cuando yo empecé a invertir en ellos, y han llegado a acuerdos súper interesantes. Por ejemplo, tienen una partnership, una colaboración con el grupo Volkswagen, en el cual Volkswagen ha inyectado dinero a la compañía a cambio del software que tiene Rivian, que es bastante bueno, en el hecho de que todos los elementos del coche se comunican y se actualizan de forma remota. Eso Volkswagen no lo estaba haciendo bien. Por lo tanto, hay ahí posiciones interesantes que lo que van a hacer es beneficiar esa colaboración, esa acción de cara al futuro. Pero el punto de todo esto es la ley de Pareto. El momento de entrar a Rivian quizás fue el año pasado o hace 2. Quizás en el futuro se nos va a abrir una nueva ventana en el caso de que fallen en las expectativas o hagan algo mal. Pero si tú tienes visión a largo plazo y tú crees que tienen razón en cómo lo están haciendo y es un producto de buena calidad, quizás cuando haya una corrección en Rivian podrás invertir. Pero el punto es que esta semana era la oportunidad de invertir en otro tipo de empresas como podrían ser las 7 magníficas. Pero la pregunta que me gustaría hacerte antes de despedirme es si eres apto para invertir. Y para eso necesito que te preguntes qué vas a hacer cuando haya una corrección en el mercado, como la que hubo la semana pasada. Por lo que, siendo honesto, ¿qué hiciste? A. ¿Vendiste o estuviste a punto de vender? B. ¿Te paralizaste o no pudiste estar tranquilo porque caía el precio? C. ¿Compré más con el dinero que tenía reservado? O D. Ni me enteré y no entré hasta días posteriores. Si has respondido A o B, probablemente no estés listo para las acciones volátiles. Por eso te recomiendo que sigas invirtiendo en ETFs y que seas estricto con las aportaciones bimensuales o mensuales que tienes que hacer. Si respondiste C o D, eres apto. No obstante, tienes que también tener en cuenta lo siguiente. ¿Y si no puedes tocar tu inversión por 10 años? Porque si necesitas ese dinero dentro de 1 año o 3, quizás no deberías de invertirlo en la bolsa. Y finalmente, ¿entiendes por qué compraste? Al final, si has comprado Amazon porque todo el mundo dice que va a subir, eso es un problema. Pero si has comprado Amazon porque entiendes su negocio, entiendes sus ingresos y su MOAT, fantástico. MOAT sería foso en español y básicamente es un término defensivo que utiliza Warren Buffett. Para mí la analogía sería, imagínate que tienes un chaleco antibalas y alguien te dispara. Al final te van a hacer mucho daño porque te han disparado, pero no te vas a morir porque tienes ese chaleco. Al final ese término foso te protege de problemas, es decir, lo puedes pasar mal, pero tienes ese foso defensivo que va a hacer que sobrevivas. Antes de despedirme, me gustaría hacer la siguiente reflexión, y es que ten en cuenta que van a haber más caídas en el futuro, no sé cuándo, pero puede haber una recesión en el 2026, puede haber mucha volatilidad cuando se acerquen los midterms, las elecciones de Estados Unidos, y también puede haber una burbuja en la inteligencia artificial que explote en algún momento. Por lo tanto, nadie sabe cuándo va a venir una crisis, pero la cuestión es que tenemos que estar preparados para cuando venga. Pero lo principal, y lo que me gustaría que tuvieras en cuenta, es que es importante que tengas una estrategia y que sobre todo la cumplas. Si dices que cuando Amazon caiga un 10% vas a comprar, lo tienes que hacer. Luego no me sirve de que cuando caiga ese 10% diga, bueno, voy a esperar por si cae otro 20%. Porque puede ser que ocurra, pero lo más probable es que te quedes sin pan y un pedazo. Por lo que es importante seguir tu estrategia y para eso tener una reserva de cash. Para cuando llegue ese momento puedas dejar programada esa compra por ese 10% de caída y también otro porcentaje de dinero para ese 20% si pasa. Al final lo importante es, si cae el mercado, ser disciplinado y cumplir con tu propósito que te estableciste. Y si no estás seguro de esto, lo mejor es hacer un DCA, como hemos hablado en capítulos anteriores. El punto para mí es que en el caso de independientemente de qué tipo de inversor seas, Wealthsimple te da la opción de hacer tanto DCA como compras a precios determinados que tú establezcas. Por eso recordarte que en la descripción de este podcast tienes el enlace de referido para que te puedan dar un bono en el caso de que quieras empezar a invertir en Wealthsimple. Gracias por escuchar este episodio de la serie Aprende a Invertir. En la descripción te dejo el enlace de Wealthsimple, donde puedes configurar compras automáticas con DCA y no tener que preocuparte por el timing del mercado o por días como estos. Además, al registrarte con mi enlace, recibirás un bono de bienvenida. También podrás encontrar otros enlaces que te pueden ayudar en las notas del episodio. Si necesitas ayuda para definir tu estrategia de inversión y entender tu tolerancia al riesgo real, ofrezco asesorías personalizadas. Encuentra el link en Calendar en la descripción.
Antes de irte, quiero recordarte algo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Up to you. Si te ha gustado el podcast, te agradecería mucho que lo valores con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. También puedes seguirnos y dejar tu opinión en los comentarios. Comparte este episodio con ese amigo que te escribió en pánico la semana pasada preguntando si debería vender todo. Este episodio es exactamente para él. Si tienes dudas sobre la Work and Holiday Visa, únete a nuestro canal de Telegram Work and Holiday Canada, donde tanto Lili como yo te responderemos. O si prefieres, escríbelo por correo. Chao, chao, mis amis.